Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo y estaremos estudiando el capítulo 5. Éxodo capítulo 5, del versículo 1 al 23, lo vamos a estudiar en 5 partes. Hemos venido estudiando este libro de Éxodo, amados hermanos, desde días atrás, y nos hemos dado cuenta cómo Éxodo sigue la secuela de Génesis, es decir, amado hermano, nos damos cuenta que Éxodo es la continuación del libro de Génesis por historia y por acontecimiento. Amén. Nos damos cuenta que el libro de Éxodo es el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Abraham allá en Génesis capítulo 15, versículo 13, donde Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo 400 años. Amén. Pero también dice el versículo 14 que cuando se cumple el tiempo, el pueblo hebreo iba a salir de aquella gran ciudad, pero no con las manos vacías. Y eso es lo que nosotros estamos dándonos cuenta. Hemos estado estudiando los versículos 1, 2, 3, 4. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las 4 excusas que Moisés puso a Dios cuando el Señor le mandó a hacer la obra, que es sacar al pueblo de él. Hoy estaremos hablando, amados hermanos, bajo el tema Moisés y Aarón enfrentaron al faraón. Amén. Vamos a ver el primer punto mayor, que es Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón. Y esto lo vamos a estudiar leyendo los versículos 1 al 3. Por favor, hermanos, leamos del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Bendito sea el nombre de Cristo. Nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos, que cuando Moisés y Aarón entran a la presencia de Dios como punto número 1, es llevar un mandamiento claro y directo de parte de Dios. Mire lo que dice, ¿no? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, ya Moisés sabía que ese era su deber, esa era su labor. En Génesis capítulo 3, en el versículo 10, busque por favor Génesis 3:10. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya Moisés tenía una comisión: decirle al faraón que tiene que dejar a su pueblo de Israel salir a darle culto a Dios. En Mateo capítulo 10, por favor busque Mateo 10. Los versículos 18 al 20. Mire lo que dice la palabra del eterno Dios, Mateo 10, versículos 18 al 20. Dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermano, Moisés fue a hablar al faraón con autoridad. Y esa autoridad Dios nos la da también a nosotros para hablar de él. Como hemos leído ahorita en Mateo 10,
versículo 18 al 20, que el Señor nos dice que no importa delante de quién estemos, delante de gobernadores, delante de autoridades, porque Él va a poner palabra en nuestra boca. Así que lo único que nosotros debemos hacer, hermano, es obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora, note que en el versículo 1 dice claramente, hermanos, que el propósito para que el pueblo saliera es celebrar fiesta al nombre del Señor. Esto es celebrarle un culto de adoración. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que uno salga para tener libertad para adorarlo. En Juan dice, mire, Juan 4, versículos 23 y 24. Juan 4, versículos 23 y 24. Nos dice la palabra del eterno Dios: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Dios quería que este pueblo salga y aprenda a adorarlo. Hermanos, 400 años ya habían pasado y el pueblo había perdido ese principio. El Señor quería volverles a dar este principio de adoración. Pero volvamos por favor al versículo 2 del capítulo 5 de Éxodo. Mire lo que le dice el faraón a Moisés. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo, amado hermano? Y esto quisiera que usted le preste un poco atención. Porque el faraón es un prototipo, amado hermano, del enemigo de nuestras almas. Faraón es el que viene, amado hermano, a impedir que usted y yo adoremos a Dios. Él es el que impide, amado hermano, que usted tenga algo que ver con la adoración, que tenga algo que ver con la búsqueda. Porque dice, ¿y quién es Jehová? Hermano, mientras analizaba este texto bíblico, Faraón es la persona aquella que impide que alguien se acerque a adorar a Dios. Ese es Faraón. Faraón es la persona que dice, yo no te voy a dejar ir que vayas a la iglesia. Yo no te voy a dejar ir que vayas al culto. Oiga, mire cómo es Faraón. Se opone a que adoremos a Dios. Que Dios tenga misericordia de aquellos hombres y mujeres que se ponen en ese lugar. Recuerde, amado hermano, que cuando alguien nos hace guerra a nosotros, no es a nosotros, sino a Dios que está en nosotros. Amén. Por eso, hermanos, nosotros no debemos ser gente que haga obstáculo a la persona que quiere adorar a Dios. Principalmente, pues no, ya los esposos, no le seamos piedra de tropiezo para las esposas, o las esposas no le seamos piedra de tropiezo al esposo, tampoco nosotros los padres le seamos piedra de tropiezo para nuestros hijos. Amén. Y los hijos tampoco seamos piedra de tropiezo para nuestros padres. Si mi padre quiere adorar a Dios y yo ese día no puedo, pues que vaya en el nombre de Jesús. Si el hijo puede ir a adorar a Dios y yo no puedo, pues que vaya en el nombre de Cristo. Si la esposa quiere adorar a Dios y el caballero, el marido no puede, pues que vaya la esposa a adorar a Dios. No hagamos tropiezo a quien quiere buscar del Señor. Veamos el versículo 3. Y ellos dijeron,
el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Moisés está declarando cuál es el propósito que Dios tiene para el pueblo. Es que vayan y lo adoren. Lo adoren. Hermano, ese es nuestro deber como cristianos. Si Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, y recuerde que hemos venido viendo que Egipto significa casa de esclavitud, si Dios nos sacó de la esclavitud, es para que nosotros le adoremos, hermano. Que nosotros busquemos de su presencia día tras día. Santo sea el nombre del Señor. Y, amado hermano, aquí vemos que el que se opone a buscar de Dios está tomando un papel de faraón. El punto número 2, amado hermano, es Faraón ordenó agravar el trabajo de los israelitas. Eso lo vamos a ver entre los versículos 4 al 9. Tengamos presente algo. El faraón, como es el opositor, el faraón que está en contra de la adoración a Dios, dice, ¿no? Ya que no voy a poder impedir que ellos adoren, los voy a hacer, ¿qué cosa? Que ellos trabajen más para que por el bueno el cansancio le evite adorar. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 4 al 9. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. El 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan la palabra mentirosa. Oiga, Faraón es más o menos el materialismo de este mundo. ¿Qué hace el materialismo en este mundo? Nos consume en el trabajo. Entre más horas nos dan que trabajar, nosotros decimos más plata tenemos para comprar más, tenemos para gastar más, pero no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que con eso lo que nos estamos haciendo es alejando del Señor. Cuando nosotros no tenemos claro este propósito de entretenernos, este propósito, amado hermano, de tenernos, amado hermano, enfocado en otras cosas. Faraón dijo: auméntele la carga del trabajo. Y así es el mundo materialista, ¿no? Auméntale la carga, auméntale el esfuerzo, auméntale las horas laborales. Y esto nos tiene es alejado de Dios. Yo decía minutos atrás, Faraón es el prototipo que se opone, ¿no? Y no tienes nada que hacer, pues ponte a lavar los platos, ponte a barrer. ¿Quieres ir a la iglesia? Lava la ropa y después que la laves te vas a la iglesia, ¿no? Limpia la casa para que te vayas al templo. Tienes que dejar cocinado para que te vayas al templo. Tienes que hacer esto para que te vayas al templo. Mira Faraón, ¿a dónde está? Y así hay algunos faraones, ¿no? Y faraonas también. Bendito sea el nombre de Cristo.
te aumentan las cargas para que dejen de hacer lo que están haciendo. Pero hermanos lindos, algo que Faraón no sabía, que la guerra que estaba haciendo no era contra Moisés ni contra Aarón. Ellos solamente eran voceros de parte de Dios. Faraón se olvidó que ellos no eran Dios, sino que venían a hablar de parte de Dios. Lo que él estaba haciendo, amado hermano, es directamente irse contra Dios. Lo que la persona a veces que actúa de esta manera, poniendo cargas, aumentando la carga del trabajo, poniéndole obstáculo a la persona que quiere adorar a Dios, no se da cuenta que al que le está haciendo esto, no es a la persona, sino a Dios. Y Dios, hermano, de una o de otra manera, va a actuar a favor de sus hijos. A su nombre la gloria. ¿Sí? Por eso, hermano, nosotros no impedamos que nuestra familia adore a Dios. Vuelvo y le repito, hay ocasiones que nosotros no podemos venir al templo por trabajo, por cansancio, no sé yo, enfermedad. Pero si usted que no puede venir al templo no lo quiere hacer o no lo puede hacer, pero la esposa, los hijos quieran hacerlo, permítale que lo hagan. ¿Sí? Yo me reí el otro día. Yo estaba conversando con una persona y le digo, ¿y cuándo nos visita en la congregación? Y me dijo esa persona, pero pastor, usted no ve que yo voy a todos los cultos que ustedes hacen, me dice. Y yo le digo, ¿cómo así? Y si usted no ve que yo la voy a dejar a mi mujer, la dejo en la iglesia y luego la voy a recoger. Oiga, y yo me reía, porque aunque él no quiere, o no puede, o no desea, pero no le es impedimento para que la mujer venga, la trae y luego la viene a ver. No seamos piedra de tropiezo, no nos volvamos Faraón, subiéndole la carga o haciéndole ocupar para que así no venga a adorar a Dios. Amén. ¿Y por qué es la actitud de la persona? ¿Por qué se comporta así? En el versículo 2 está la clave. ¿Cuándo una persona se puede poner en este sitial de impedir que alguien adore a Dios? En el versículo 2 está la clave. Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Si tú eres la hermanita, no soy yo. Si tú eres el cristiano, no soy yo. ¿No? Pero le dice la mujer al marido, pero no, mira que yo ya soy cristiana, no escuché esta música aquí. Si la cristiana eres tú, no soy yo. No, pues mira que ya no grites en esta casa, ya no digas estas palabrotas porque somos cristianos. No, la cristiana eres tú, no yo. Está al mismo nivel del Faraón. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 14:1. Busque por favor Salmos. Versículo 14, capítulo 14, el versículo 1. ¿Lo tiene? Salmos 14:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, si no hay Dios, yo hago de mi vida lo que bien me parece, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que usted debe entender, cuando una persona se porta así, se pone en esa posición, es una persona necia que dice, no hay Dios. Mire, aquí nos podemos dar cuenta
cómo el no querer adorar a Dios hace que se utilice aparte del pueblo. En los versículos 6 del capítulo 5, quien dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo. Estos no eran egipcios, estos eran hebreos mismos. Estos eran hebreos que estaban encargados de darle el material de trabajo a su mismo pueblo. Pero como Faraón le estaba dando la orden, ahora ellos se estaban poniendo en contra de su pueblo. Cuando yo analizaba esta parte, amado hermano, yo miraba como no digo que así es, pero me hacía la película, ¿no? Así me hacía la película como cuando alguien no quiere que la mujer vaya al templo, le dice a los hijos, dile a tu mamá que tienes que hacer deberes, dile a tu mamá que tienes que hacer esto, dile a tu mamá que tienes que lo otro, mamá la camisa, mamá la ropa, mamá esto. Y entonces esos son los cuadrilleros. Le suben el trabajo a la madre para que no haga el adorar a Dios. Oiga, que Satanás es astuto, que Dios lo reprenda. ¿Cuánto decimos amén? ¿No? Entonces, hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Porque justamente ya salía y a mi hijo se le acordó que ya le falta la camiseta para la educación física, que le falta la camisa, el pantalón, el calentador, no tiene la media y por eso no vino al templo. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, no caigamos en ese error, porque el único que no quiere que nosotros adoremos a Dios es el diablo. Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Lea, por favor. Ahí está, el que quiere impedir, el que impide, el que hace obstáculo, el que prohíbe que usted venga a adorar a Dios, se lo está llamando ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero en cambio Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiso hacer Faraón con subirle, amado hermano, la dificultad en el trabajo? Desanimar al pueblo. Desanimar al pueblo, ¿no? Oiga, ¿cuántas personas dicen desde que mis hermanitos, ya trabajo más, tengo problemas en la casa, mejor ya no voy a ir a la iglesia? Porque ese es el plan del diablo, que Dios lo reprenda, ¿no? Mire lo que dice Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice, y cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Es escarnio, es burla, tropiezo. Amén. ¿Y por qué Sanbalat se puso bravo? Porque supo que los judíos querían trabajar levantando los muros de la ciudad. Era una obra que Dios le mandó a hacer. Pero Sanbalat se enojó, se enfureció, amado hermano, porque ese es el plan del enemigo, impedir que usted y yo adoremos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita,
el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oiga, Satanás diciendo: estás en vano haciendo lo que haces. Y hermanos, quiero decirle que no es en vano adorar a Dios. La adoración a Dios trae consecuencias de bendición para su vida y mi vida. Hermano, es por eso que Satanás no quiere que usted lo adore a Dios. Porque el hombre y la mujer que aprende a adorar a Dios sabe que esto va a producir bendiciones para su vida. Y siempre va a levantar algo o a alguien para impedir que usted adore. Yo conversaba con alguien y le digo: ¿usted se da cuenta que cuando usted está haciendo las cosas en la casa nadie le molesta? Nadie le llama, nadie le toca la puerta. Pero diga usted: bueno, voy a orar o voy a leer la Biblia, y se desatan los mensajes de teléfono, se desatan que le llaman, que le golpean, amado hermano, que lo interrumpen. Y uno dice: pero ¿cómo así? Porque, hermanos, el que no está contento en que usted busque a Dios es el enemigo de su alma. Y ese se llama el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. En el punto número 3, hermano, vamos a ver cómo los cuadrilleros y los capataces ejecutaron las órdenes del faraón, del versículo 10 al 14. Dice: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestras obras, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? ¿Qué estaban haciendo, hermano? Obedeciendo la voz de Faraón. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar este libro, nos dimos cuenta que Faraón no solamente tenía esclavizado a los hebreos, sino que también tenía esclavizado a su mismo pueblo. Faraón es la persona que no le importa a quién lastima, a quién daña, con tal de obtener lo que él quiere. Y aquí vemos, amado hermano, que Faraón da una orden, la cual es cumplida enérgicamente, pero la cual no solamente está, amado hermano, haciendo un mal a los hebreos, sino también de manera general a su pueblo, porque él estaba deteniendo la construcción de su pueblo, él estaba deteniendo la obra que iba a beneficiar a su pueblo. Hermanos, es que esto pasa, esto se ve día tras día en el mundo espiritual. El faraón es aquel prototipo de persona que no le importa, amado hermano, que cosas pasen en la familia, no importa, amado hermano, lo que pueda estar sucediendo con tal de obtener su beneficio, lo que él quiere, lo que él desea. Hermanos, mire, el pueblo de Israel, con todo esto, lo que estaba pensando es, desde que nos invitaron a adorar a Dios, porque acuérdense que Moisés y Aarón fueron: deja salir a mi pueblo para que adoren a Dios. 3 días de camino, adoraremos a Dios. Entonces usted se imagina, desde que lo invitaron a adorar a Dios, le quitaron la paja, le aumentaron la tarea, la dificultad. Ahora ellos tenían que ir a buscar sus propias pajas, pero no podían disminuir la tarea diaria.
y a los que no cumplían lo azotaban, solo porque me invitaron a adorar a Dios. ¿Usted se imagina esa frase? Todo esto desde que me dijeron vamos a la iglesia. Todo esto desde que me dijeron vamos a reunirnos, te invitamos al culto, te invitamos a la célula, te invitamos a la campaña, te invitamos. Todo esto no ha venido simplemente por ir a escuchar de Dios. Esto estamos viendo claro que así es el actuar del diablo, ¿no? Que el Señor lo reprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, que estaba viendo, yo puse 3 puntos. Acerca de este punto dice, la presión recae sobre los inocentes. Los capataces eran parte del mismo pueblo y ellos los azotaban. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿no? La injusticia se convierte en herramienta de control. Pero también, amados hermanos, puedo ver algo, que Dios siempre va a oír las aflicciones de su pueblo. Dios no va a dejar que el pueblo sufra. Dios siempre va a estar ahí ayudando a su pueblo. Entre los versículos 15 al 19, mire, vamos a ver cómo el faraón se mostró insensible y hostil al clamor del pueblo. Leamos el 15 al 19. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? 16. No se nos da paja a tu siervo, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Oiga, el pueblo de Israel estaba hablando algo que es correcto. ¿Cómo nos pide que hagamos la misma cantidad de ladrillo si no nos están facilitando el material? Y nos pegan, nos azotan. El pueblo tuyo es el culpable que nosotros no avancemos. Pero mire lo que responde el faraón en el 17. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Note que el problema no era, hermano, dejar de trabajar. El problema que el faraón lo sintió porque querían ir a adorar a Jehová. Hermano, si Moisés le hubiera dicho posiblemente a Faraón, déjame, danos 3 días para adorar al Dios del sol, danos 3 días para adorar al Nilo, danos 3 días para adorar a todos tus dioses, a tus divinidades, Faraón no hubiera tenido problema con esto. Pero como le dijeron, queremos adorar a Jehová, el faraón dijo, no, porque están ociosos. ¿Ah? Y esto nos pone a pensar cómo es el mundo. ¿Usted se imagina un niño diciéndole a la mamá, mamá, dame permiso para ir a la iglesia? No, que estás ocioso. ¿Ah? Mamá, dame permiso para ir al culto juvenil. No, que estás ocioso. Pero si le dijera, mamá, dame permiso porque me voy al parque, me voy al shopping, me voy al centro, me voy a andar por acá con mis amigos, ¿qué cree que la mamá le va a decir? Vaya, mijito, vaya. Yo me pongo a pensar solamente al salir de aquí, ver aquí, hay días cuando nosotros salimos del culto, que ya salimos 8:30, como hay muchos jóvenes en esa cancha peloteando. Usted lo ve corriendo afuera, por aquí pasan corriendo. Y una vez le dije a uno, oye, ¿por qué es que mi mamá no me da permiso? No le da permiso para venir a la iglesia, pero sí para que esté corriendo, jugando pelota, estén de la esquina a la esquina, hermano, yendo y viniendo. Pero el problema es no con el pueblo, sino porque vienen a adorar
a Dios. Y este es el problema con el faraón. El faraón estaba enojado con el pueblo porque lo que querían era ir a adorar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El 18. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y el 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles: se nos disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. ¿Qué vemos aquí? Número 1, el corazón endurecido no responde a la compasión. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 13:15. Por favor, busquen su Biblia, Hebreos 13:15. ¿Lo tiene? Léalo si lo tiene. Perdón, es 3:15, 3:15. 3:15. De tanto que se dice, que con su voz, cuando encargan a sus corazones, como una provocación. Imagínense, hermano. Moisés le fue a hablar al faraón. Los capataces fueron a hablar con el faraón, pero él endureció su corazón. La misma cosa nos dice el Señor. Si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación. Hermano, nadie es superior a Dios. Nadie. No hay hombre superior a Dios. No hay mujer superior a Dios. No hay gobernante superior a Dios. No hay autoridad en la tierra superior a Dios. Amados hermanos, nadie puede decir con orgullo, con altivez y arrogancia: yo no voy o soy más que Dios, o no voy a permitir que Dios ustedes hagan esto para Dios. Hermano, Dios es sobre todas las cosas. Amén. Mire, el poder sin temor de Dios se vuelve tiranía. El poder sin temor de Dios se vuelve tiranía. Faraón no era un rey justo que dice: súbele el esfuerzo, pero no le disminuya la tarea. Eso no hace un buen rey o gobernante. Debe ser justo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre sin temor a Dios se vuelve tirano. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 2, mire lo que dice. Proverbios 29, 2. Ahí está. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso es lo que estaba pasando al pueblo hebreo. Había un injusto, un impío gobernando. Ahora el pueblo estaba gimiendo. Y para terminar, leamos los versículos 20 al 23. Y esto tiene que ver con los capataces se quejaron ante Moisés y Aarón
Mire lo que dice, el 20 al 23. Y encontraron a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón. Mire lo que dice el 21. Y dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora mire lo que dice el pueblo. La culpa es de ustedes. Desde que ustedes nos invitaron a adorar a Dios, ha venido el problema a nosotros. Desde que ustedes nos invitaron a ir a adorar a Dios, todo esto se ha vuelto un caos. ¿De quién es la culpa? De ustedes. Imagínense, amado hermano, ¿no? Como que si adorar a Dios es un problema. Bendito sea el nombre de Jesús. El 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Hay algo que nosotros debemos entender. El hacer la voluntad de Dios no va a ser una tarea fácil, hermano. El hecho de ser cristiano no significa que ser cristiano es ser fácil, hermano. Créalo. El intentar agradar a Dios, el ser honesto, el ser íntegro, el ser obediente a Dios, no va a ser nada fácil. La gente se le va a levantar a usted. La gente, amado hermano, se va a ir en contra de usted. La gente no va a estar contenta de que usted adore a Dios, de que usted sirva a Dios, hermano. La gente a usted lo va a ver como bicho extraño, bicho raro. El hecho, amado hermano, es que usted ahora, desde que conoció a Cristo, desde que usted decide vivir para Cristo, usted ha comenzado a actuar de manera diferente. Y eso es lo que a la gente le molesta. Y no solamente a la gente, sino al mismo diablo, que el Señor lo reprenda, porque ya usted no está corriendo a la misma dirección de este mundo. Ahora usted está yendo en contra de la corriente. Usted ya no está haciendo lo mismo que antes usted hacía. Cuando usted hacía las cosas que el mundo le pedía, el mundo con usted estaba en paz. Pero ahora que usted está haciendo todo lo contrario, todo el mundo se levanta. Pero ¿cuál es el plan del diablo? ¿Cuál es el propósito con esta finalidad de Satanás? Es hacerlo dudar de lo que Dios le ha pedido que haga. Si usted se da cuenta, en el versículo 22 al 23, los capataces le hablan a Moisés y Aarón. Pero Moisés, ¿a quién le va a hablar? Es a Dios. Desde que yo vine, desde que te hice caso, desde que le hablé al faraón, tu pueblo está sufriendo y no lo ha salvado. ¿Sí sabe? En pocas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, Satanás estaba logrando lo que él quería hacer: confundir a Moisés, hacerle sentir que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, que si nosotros no nos paramos firmes, si nosotros no nos paramos firmes en Cristo, Satanás también va a hacer que nosotros pensemos que adorar a Dios es malo, que adorar a Dios trae problemas, que adorar a Dios, amado hermano, han hecho que la gente nos deteste. Pero hermano, créalo en el amor de Cristo, que no hay nada mejor que serle fiel a Dios. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Dios ha vencido al mundo. Y si Él lo venció, hermano, usted y yo también venceremos. Amén. Si el Señor lo logró, usted y yo también lo vamos a lograr. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Fieles al Señor. Fieles a Él, hermano. Fieles a Él.
Tropiezos, pruebas, tribulaciones, aflicciones vendrán. Y recuerde que usted ya está advertido, que dice la Biblia que los peores enemigos, ¿quiénes serán? Los de su propia casa. ¿Quiénes son los que van a impedir que usted avance en Cristo? No espere que sean los de afuera. No espere eso. Los peores enemigos de un cristiano son los de su propia casa, ¿no? Yo el otro día analizaba, y yo no sé si usted se ha dado cuenta. Yo miraba el otro día un programa en YouTube y hablábamos con mi esposa que un hermano evangélico habla mal de todos los evangélicos. Le ve falla a los evangélicos, pero que da miedo, ¿no? Que los hermanitos de allá, que el pastor de acá, de la iglesia de allá, todo eso. Entonces yo me ponía a pensar, amado hermano, que si el que hablara mal de los evangélicos fuera un testigo de Jehová, un mormón, un católico, un adventista, pero no, el que hablaba mal de todo ello es un evangélico. Entonces ahí se cumple que el peor enemigo, ¿quién es? No, de tu propia casa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Guayaquil, nosotros participábamos en un programa radial en la Radio Filadelfia. El espacio se llamaba Jesucristo el Rescate, amados hermanos. Y como nosotros llevábamos temática, hablábamos de la palabra de Dios de 8 a 8:30, oiga, la gente nos hacía preguntas, la gente nos llamaba, la gente nos decía, hermano, ¿nos puede explicar esto? Oiga, el hermano que tenía el espacio de 8:30 a 9 de la mañana, nosotros que salíamos, el que entraba y comenzaba a hablar mal de nosotros, hermano. Esos que son teólogos, decía, esos teólogos, y hablaba de nosotros, pero mal. Pero cuando nosotros nos encontrábamos, hermano, nosotros que salíamos y le entraba y decía, hermano, Dios le bendiga. Mire, hermano, los peores enemigos son los de tu propia casa.